saludo, hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Estamos en Fe en Clave de Mujer. Qué lindo el poder compartir contigo este ratito, poder celebrar la fe que nos une y agradecerle al Señor por cada bendición, por cada don, por cada gracia que nos regala, que nos comparte. Quien les habla, la hermana Simona Rosario de las Hijas de San Pablo, también conocidas como Paulinas, las hermanas Paulinas. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la radioemisora Radio María Dominicana, los que nos sintonizan a través de Facebook de Librerías Paulinas y a través de YouTube de Paulinas Puerto Rico. Gracias por su sintonía a cada uno de ustedes. Hoy quiero pues que reflexionemos en torno a dos pasajes, dos textos bíblicos que son muy edificantes para nuestra vida de fe, para nuestra vida de oración también. Jesús lo utiliza como ejemplo de cómo nosotros debemos confiar y cómo debemos relacionarnos con lo bueno que hay en nuestra vida y también con lo no tan bueno. Cómo nosotros los cristianos, los creyentes, debemos entonces relacionarnos con los demás, con lo que hay de bueno en nosotros, con lo que hay de no tan bueno, y también cómo debemos nosotros abandonarnos en Dios, crecer, creer en Él, para que podamos ser verdaderos testigos y testimonios de su evangelio. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos. Quiero invitar a los que tienen Biblia que en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 32, la abran para que entonces demos lectura a esta hermosa parábola. Tiene solo 2 versículos, pero tiene gran riqueza y mucha tela para cortar, así que vamos para allá. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice la parábola: Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en un campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que una hortaliza y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, yo no tengo aquí cómo mostrar para los que nos ven a través de Facebook, pero usemos la imaginación. El tamaño de un grano de mostaza es aproximadamente como la cabecita de un alfiler, o sea, es chiquitita, un solo gramo es chiquitito, o sea, un solo granito es casi imperceptible. Y cuando el Señor entonces nos dice que nuestra fe tiene que ser como un granito de mostaza, el punto de partida es que Él no nos exige una fe exageradamente grande, una fe como la de Él. Lo que Él nos pide es ese chispito de fe, de ese tamaño. Pero esa fe no puede quedarse por siempre así. O sea, no es que yo tengo fe como un granito de mostaza, pues entonces esa fe hay que sembrarla. Y cuando la siembras y le das el debido cuidado, se convierte en un gran árbol donde incluso las aves del cielo vienen a anidar en él. Pero de inicio, de punto de arranque, lo que necesitamos es un chispito, un poquito de fe, incluso del tamaño de un granito de mostaza. Y también nos dice la palabra en otro pasaje que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos incluso decirle a aquel monte: trasládate del lugar, y ese monte se movería. Así que el Señor sabe de lo que habla. Ok, vamos a la parábola. Esta es una de las parábolas del reino. En el Evangelio de Mateo, todo este capítulo 13 todo el 13, déjame ver si en el 12 también, que no recuerdo. Ok, sí, todo en el capítulo 13 es denominado como el discurso parabólico. Todo lo que Jesús habla es en parábola. Y son pues las parábolas del reino. Jesús nunca define qué es el reino de Dios. Jesús no dice, bueno, el reino de Dios es esto y aquello.
lo que Jesús hace es comparar el reino de Dios con cosas que nos pueden ser comprensibles a nosotros. Y ese reino de los cielos del que habla Jesús simboliza o está queriéndose referir también al estado de la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos adentrarnos, nosotros podamos comprender, podamos desear el reino de los cielos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y ese conocimiento de la palabra de Dios se da a través del magisterio de la iglesia. La iglesia ha interpretado la palabra de Dios y nos regala la palabra con su interpretación. Cuando habla del grano de mostaza, se está queriendo referir el texto al evangelio. O sea, ese grano de mostaza es el evangelio, es la predicación, es la palabra de Dios que nosotros recibimos. Y evangelio es buena noticia, es la buena noticia de Dios. Un hombre lo sembró. Ese hombre que sembró el evangelio, que sembró esa semillita de mostaza, fue Jesús. Jesús ha venido del cielo a predicarnos el evangelio del Padre y lo ha puesto en nuestro corazón. ¿Y cuál es el campo? ¿Cuál es el terreno en el cual se ha sembrado, ha sido sembrado ese evangelio? Pues es el mundo o la iglesia. O sea, Jesús ha querido que todos conozcamos ese evangelio, por tanto, él mismo ha venido a predicarlo, a sembrarlo y a darlo a conocer. Dice también la parábola que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, de todas las hortalizas. Esto nos habla de los pequeños comienzos del evangelio. El evangelio, Jesús no vino y convocó a millones de discípulos para que fuesen esparciendo el evangelio. Jesús convocó a 12 y los 12 que convocó, ¿cómo digo esto sin que suene mal? O sea, convocó a los 12 más inexpertos, los 12 más incapaces que se podría encontrar, ¿no? Y estos pobres 12, dentro de su realidad, les costó un montón entender, o sea, para que esos pobres muchachos entendieran lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús tuvo 3 años bregando con eso y se lo repetía y se los decía y eso como que no les entraba. Hasta que un día Jesús se enfogonó y dijo, chacho, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Más será posible? Qué torpes y necios son ustedes para entender. Dios mío, Jesús a veces tenía un carácter así medio fuertecito, ¿no? Por eso cuando el mío me sale así, yo no me sorprendo tanto, porque Jesús también, de cuando en cuando, también la paciencia con la fragilidad de estos discípulos también como que se le agotaba. O sea, Jesús, lo que quiero decir con esto es que no cogió a millones de personas para anunciar su evangelio, y los 12 que escogió no eran los 12 más capaces, ni los 12 más inteligentes, ni los 12 más pudientes, ni los 12 más espectaculares. Cogió por lo que ya conocemos que son: uno que lo traicionó, uno que lo abandonó, uno que estaba más perdido que un huevisco, otro que pobrecito está, bueno, sí, ya sabemos lo que Jesús escogió. Y con esa fragilidad, con esa pequeñez de los discípulos, Jesús hizo que ese evangelio fuese conocido por casi todo el mundo. Y a nosotros nos corresponde continuar con esta misión, así como somos, con nuestra pequeñez, con nuestra fragilidad, con nuestros límites, con nuestra torpeza, con nuestra poca capacidad de comprender. Con todo lo que somos, el Señor también pone en nuestras manos esa buena noticia del evangelio para que la anunciemos, para que la comuniquemos, para que nosotros también seamos parte de este ejército, de este pequeño ejército que le da a conocer a los demás la buena nueva que Jesucristo vino a traer a la tierra. Y primero eran 12 los que conocían esta buena nueva, luego 72,
luego 5,000, luego eran muchos los que se convertían y ahora pues somos millones. Pero de estos millones que conocemos la buena nueva de Dios, esa buena nueva de Dios tiene que ir creciendo en nuestro interior de manera que seamos testigos capacitados de la buena noticia del reino. No podemos conformarnos con lo que ya recibimos. Eso que recibimos tiene que crecer, tiene que germinar, tiene que dar fruto y tiene incluso que sostener a otros en este camino de la fe. Cuando ha crecido, esta pequeña semilla es la mayor de todas las hortalizas. De todas las hortalizas es el árbol más grande y con ramas bien fuertes. O sea, las ramas no son estas ramitas blandengues que no son capaces de aguantar nada. No, son ramas fuertes capaces de soportar al que se le pose, ¿verdad? Para reposar y descansar, pero también para soportar las tormentas, para soportar los vientos, para soportar todo tipo de fenómeno atmosférico. Y se hace árbol, que es la figura de la madurez, de sombra del reino de los cielos. Cuando nosotros ya estamos en esta etapa de madurez en la fe, nosotros no solo somos capaces de mantenernos en pie y sostenernos gracias a la fe y al Dios en el que nos recostamos, ¿verdad? El que nos sostiene, sino que también somos capaces de darle fuerza a aquel que se arrima a nosotros. Somos capaces de darle sombra, somos capaces también de compartirle nuestro fruto. Y vienen las aves del cielo, que serían los creyentes, los participantes del llamamiento, sería todos aquellos que se acercan para disfrutar de la buena nueva o del banquete celestial. ¿Y qué hacen estos que vienen? Si los que reciben, si lo que hallan en este árbol les gusta, pues entonces hacen sus nidos ahí en su rama. Y lo interesante es que no estarían solo recostándose o haciendo su casa, su morada en nuestras ramas, sino que nosotros nos habremos convertido en ese templo, en esa casa de Dios que le da cobijo a aquellos que lo necesitan. En la fe, nosotros necesitamos también una casa que nos dé albergue, en el cual nos sintamos protegidos. Y esa casa es Dios. Y si nosotros somos discípulos, somos testigos, somos el templo de Dios, pues entonces somos también capaces de hacer posible que otros formen sus nidos y habiten en la casa de Dios, que también es nuestra casa y nuestro templo. Quiero regalarte esta canción pues muy conocida por todos, que se llama Grano de Mostaza. Esta vez la canta la coral Copel. Y mientras escuchamos este hermoso canto, quiero invitarte a que le pidas al Señor que acreciente en ti la fe, que acreciente o que le dé la fe a cada miembro de tu familia, a las personas con las que trabajas, a las personas con las que te relacionas, que sea una canción que nos adentre en la experiencia de oración y que nos permita pedirle en grande a Dios para que esa semilla que Él ha depositado en nuestro interior con el bautismo crezca tan y tan y tan grande que beneficie a todos los que se acercan. Vamos a escuchar el grano de mostaza y ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. Eso dice el Señor.
regreso a Fe en Clave de Mujer. Cuando nosotros nos vemos que nuestra fe está como que pequeñita o blandengue o que tambalea, tenemos que recordar este pasaje, tenemos que recordar esta canción, porque lo que Dios nos pide es un poquito. Y luego, poco a poco, nosotros vamos abonándola, vamos alimentándola, de manera que esta fe crezca y se convierta, como nos dice la parábola, en un gran arbusto que es capaz de cobijar a las aves del cielo. Así que pidámosle al Señor esa gracia. Ahora, de ese mismo capítulo 13, quiero compartirte la parábola del trigo y la cizaña. Esa está en el capítulo 13, versículos 24 al 30, y luego la explicación que están de los versículos 36 al 43. Les comparto la parábola. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino un enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él le contestó: algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les dice: no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el sembrador, que es el Hijo del Hombre, sembró buena semilla. Y es interesante porque cada vez que aparece el Señor como sembrador, o el personaje del sembrador en los evangelios, la semilla que tiene es buena. No necesariamente el terreno o las circunstancias son buenas, pero la semilla que el sembrador siembra, tira, es buena. Así que el Hijo del Hombre, Jesucristo, trajo una buena semilla para sembrarla en su campo. Y esa semilla buena representa, que es el trigo, ¿verdad? Representa a los hijos del reino, quienes acogen esta semilla, quienes acogen esta palabra, quienes acogen esta buena noticia de Dios, son considerados como hijos del reino. Pero ¿qué pasa? Que el campo donde es sembrada esa semilla por el Hijo del Hombre es el mundo. Y al mismo tiempo que el Hijo del Hombre siembra la buena semilla, viene el enemigo, como que en la noche, ¿verdad? Escondida, viene el enemigo y siembra la mala semilla, la mala hierba. ¿Y quién es el enemigo? Obviamente el diablo. Y el diablo siembra en el mismo lugar donde siembra Dios. Cuando se opone la buena semilla, que serían los hijos del reino, que sería el trigo, se opone a la mala semilla, que serían los hijos del maligno. Esa sería la cizaña. Y estamos todos en el mismo sitio. Cuando Jesús vuelva a buscar su iglesia, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Y cuándo será esto? En el momento de la siega. Y el momento de la siega es el fin del mundo.
Y en ese momento de la siega, ¿qué se hará? Pues se arrancará primero la cizaña, que sería la mala semilla, lo que ha sembrado el maligno, y eso lo recogerán primero, lo atarán en gavilla y lo tirarán al fuego. Recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen la iniquidad. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes harán eso? Los segadores. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. A los ángeles les corresponde recoger el trigo y recoger la cizaña. Ya los ángeles saben que con la cizaña tienen que tirarla al fuego, y a ellos entonces, a los hijos del maligno, los echarán al horno del fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y cuando uno se enfrenta a esto, uno dice, ay, 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 pero ¿cómo puedo yo estar pendiente? ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que ha sido sembrado en mí? ¿Qué partes de mí son el trigo y qué parte de mí son cizaña? ¿Cómo la arranco? A mí se me hacía fácil ver esto con las amistades, ¿no? De repente el ver que bueno, obviamente yo siempre el trigo. Yo siempre era como que la buena semilla y el trigo, ¿no? Y algunas amistades, pues de repente, pues eran la cizaña que buscaban alejarme del buen camino o de los valores o incluso de Dios. ¿Y qué yo hacía cuando identificaba estas amistades que en lugar de hacerme crecer y ser mejor persona, me intentaban como que llevar por el camino de la perdición? Pues yo lo que hacía simplemente era que cortaba esa amistad, cortaba esa relación. Pero dice aquí la parábola, Jesús en su sabiduría infinita no la corta de inmediato. Jesús las deja crecer juntas. Y quién sabe de cuánta sabiduría, de cuánta riqueza yo me he perdido por cortar así como que antes de tiempo, la cizaña que ha sido sembrada pues en mi corazón. Y otras veces, lo he visto, ¿verdad? Como lo que hay dentro de mí, yo no soy pura bondad, yo no soy puro trigo, sino que yo también, además de haber sido mi terreno, además de haber sido cultivado por Dios, por el Hijo del Hombre, también ha sido cultivado por el maligno y también ha sembrado en mí aquello que daña, aquello que no es bueno, que no da buen fruto. Y esas dos siembras que yo tengo en mi interior, yo tengo que dejar que crezcan juntas para poder distinguir cuál de las dos es la buena y cuál es la mala, porque hay un detalle, y es que el trigo y la cizaña, mientras están creciendo, pues son igualitos, no hay distinción. Hay que esperar a que den el fruto, y cuando entonces dan el fruto, de identificar cuál de los dos es el trigo y cuál es la cizaña, porque el trigo pues es un fruto que te permite hacer muchas cosas con él, pero el fruto de la cizaña pues no sirve para nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar esta vida, esta parábola a nuestra vida? Eso está muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay que empezar a identificar en mi interior los frutos que ya estoy cosechando del trigo. Los frutos que ya estoy cosechando de todo lo bello, de todo lo bueno que Dios ha ido regalándome como don precioso. ¿Qué signos de Dios se manifiestan en mi interior? ¿Y qué signos del maligno se manifiestan en mi interior? Todo lo que es envidia, resentimiento, odio, avaricia, egoísmo, venganza, todo eso son cosas que va sembrando en nuestro corazón el maligno. Si yo las dejo ahí, también crecen.
Y mientras más tiempo la deje y más la alimento, pues entonces más fuertes se hacen en mi interior. Si en cambio yo intento darle más fuerza y alimentar más todo aquello que Dios ha ido sembrando en mi interior, pues lo que va a crecer en mí son los frutos del reino, los frutos que Dios quiere. Cuando yo le doy al Señor el espacio y la posibilidad de obrar y de manifestarse en mí, pues entonces estoy contribuyendo para que quien crezca sea el trigo que el Señor ha ido sembrando en mi corazón. Vamos a ver la explicación que nos da el texto de esta parábola en el versículo 36 del mismo capítulo 13. Voy a compartirles ahora del 36 al 43. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es muy claro con lo que va haciendo y diciendo en relación del reino que Él va anunciando. Cuando nosotros nos percatamos de que lo que Dios realiza en nuestro interior y realiza a nuestro alrededor y realiza en el mundo, entonces nosotros podemos creer que lo que Dios hace tiene como que una razón y tiene un motivo y tiene una finalidad concreta. Nosotros hacemos cosas simplemente al azar, hacemos estupideces, sin embargo Dios nunca obra por casualidad. Cuando Dios interviene y cuando Dios incluso se queda en silencio en nuestra vida, tiene siempre una razón de ser, tiene un motivo, tiene un para qué. Y ese para qué de Dios nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que identificarlo. ¿Para qué Dios quiere que yo viva X o Y situación? ¿Por qué Dios me lo permite? Si Dios me lo permite, aunque no es que Él lo manda, o sea, no es que Dios nos manda ahí las tragedias y las cruces, pero Él permite que lo vivamos y de hecho lo vive con nosotros. Entonces nosotros podemos creer que su modo de actuar, su modo de obrar, tiene un para qué, tiene un sentido. Y ese sentido de Dios es lo que nosotros tenemos que ir buscando en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia. Y todo esto, ¿de dónde, qué tiene que ver con esta parábola del trigo y la cizaña? Pues resulta que todo lo que hay en nuestro interior puede ser tocado por Dios, puede ser transformado por Dios, puede ser influenciado por Dios. Y esa influencia de Dios que yo he recibido me tiene a mí que ayudar a decidir con toda mi libertad si yo quiero dejarme poseer por Dios o si yo quiero dejarme invadir por el maligno. Si yo le doy más fuerza, más espacio, más cabida al maligno en mi vida y en mi interior, mi vida va a ser un completo desastre. Mi vida va a ser de infelicidad en infelicidad. Si yo en cambio
le doy a Dios todo el espacio, todo mi terreno, todo mi ser, no quiere decir que todo va a ser perfecto, pero sí voy a experimentar el gozo y la alegría y la paz que solo Dios me puede dar. Y mira, uno vivir sin gozo, sin alegría y sin paz es una tragedia de verdad. Cuando a uno no le huelen ni las azucenas, como dice mi mamá, cuando uno anda por ahí cabizbajo y amargado, que la vida de uno no tiene ningún sentido, que me da igual si llueve, si no llueve, si trabajo, si no trabajo, si vivo o si muero, significa que tengo que revisar el lugar que tiene Dios en mi vida, el lugar que tiene Dios en en mi existencia. Y si yo le he quitado el lugar que tiene Dios en mi campo, en mi terreno, en mi interior, tengo que devolvérselo. Porque lo que hace el maligno es robarme todo aquello que Dios me ha ido dando. Lo que hace el maligno es destruir toda la belleza de Dios que ha sido sembrada en mi corazón, en mi interior. Lo que hace el maligno es puramente destruir. Y si alguien quiere destruirme y alguien quiere hacerme de nuevo, reconstruirme, sanarme, ¿por qué tengo que elegir a aquel que me destruye? Eso no tiene sentido. Nosotros somos más inteligentes que eso. Hemos sido hechos para mucho más que para ser destruidos por el maligno. Hemos sido hechos para ser sanados, salvados, santificados por el Dios perfecto, por el Dios omnipotente, por el Dios que tanto nos ama. Y si es Dios el que tanto me ama, el sembrador, pues que venga y haga en mí todo lo que quiera, que siembre por todas partes y que Él mismo haga germinar toda la grandeza que Él mismo tiene en su ser, que Él mismo realice en mí las grandes cosas que Él sabe hacer, que Él venga como el buen sembrador a sembrar en mí la semilla buena, el trigo bueno, el trigo que crece y se hace grandotote como el grano de mostaza. ¿Para qué? Para que mi vida tenga sentido, para que mi vida sea el reino aquí en la tierra. Decía Santa Teresita que ella quiere pasar, ella quería, ¿verdad? Pasar su vida aquí en la tierra, a ver si me lo acuerdo. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien aquí en la tierra. Algo así dice ella. Pues que también nosotros podamos pasar nuestro cielo aquí en la tierra, dejando que Dios se manifieste con toda su bondad y con todo su amor en nuestro interior, en nuestro corazón. Quiero volver a saludar a todos los que nos están sintonizando a través de nuestra hermosa emisora de Radio María Dominicana. También a los que nos siguen por Facebook de Librerías Paulinas Puerto Rico, los que nos siguen por YouTube de Paulinas Puerto Rico y también los que nos siguen a través del Facebook de Radio María Dominicana. Que el Señor te bendiga abundantemente y que esa bendición sea tan y tan grande que toque el corazón de cada miembro de tu familia, de cada persona que amas, de cada persona por la que oras, de cada persona por la que rezas. Y que esa bendición, así como le pasó a Abraham, a Jacob, a Moisés, sea una bendición que fue individual y personal y que redundó en bendición para toda la humanidad. ¿Tú te imaginas eso? Que el Señor te bendiga a ti y al bendecirte a ti, bendiga a toda la humanidad. Eso sería brutal. Pues entonces hay que pedirle al Señor esa gracia de que esa bendición que Él nos da redunde en bien para toda la humanidad. Y estaríamos nosotros entonces viviendo en una humanidad completamente bendecida y completamente llena de Dios. ¿Qué me trae a mí como enseñanza estas dos parábolas que hemos reflexionado? Primero estábamos con el grano de mostaza. A mí en lo personal me gustan las cosas grandes y me gustan las cosas rápidas, inmediatas, me gustan las cosas como que para allá. El grano de mostaza tiene un proceso y un ritmo.
es una pequeña semilla que cuando es sembrada tiene primero que morir para entonces empezar a germinar. Al germinar empieza a germinar sí para arriba, que de repente sale un tallito y una hojita, pero también empieza a echar sus raíces. Y esas raíces que poco a poco van profundizando y adentrándose en la tierra, también son como que para sostenerse firmemente en la tierra y al mismo tiempo a extenderse hacia el cielo, extenderse hacia arriba. En mi vida debe ser de la misma manera. No importa lo pequeño que sea mi aporte, no importa lo pequeño que sea mi don. Si lo he recibido, lo que debo hacer es ponerlo en práctica. Y el ponerlo en práctica, en el caso de la parábola de la semilla de mostaza, es precisamente sembrar y hacer lo que toca, crecer. También en mi vida, ¿qué de Dios yo estoy permitiendo que se siembre? ¿Qué de Dios yo estoy permitiendo que germine? ¿Qué de Dios yo estoy permitiendo que crezca? Y pidámosle la gracia al Señor de que sea aunque sea chiquitita la semilla que ha sido sembrada en mi corazón, la semilla de la fe pueda crecer tan grande al punto de servir de apoyo para los que están a mi alrededor y entonces me convierto yo en bendición para la humanidad. En el caso de la parábola del trigo y la cizaña, es discernir. Es discernir, que quiere decir, esta palabra discernir viene, ¿verdad? No recuerdo de qué idioma. Pero sí, cada vez que yo pienso en el discernimiento, recuerdo este trabajo que hacían nuestros indígenas, ¿verdad? De sacar oro del río. Y ellos metían en una especie de colador todo lo que iban sacando del río. Y en ese colador pues se quedaba arriba el oro y salía toda la arena, toda la tierra, todo lo demás. Entonces ese cernidor le permitía a ellos quedarse con lo valioso y deshacerse de lo inútil, de lo inservible, ¿verdad? Metafóricamente hablando. En nuestra vida tenemos también que aplicar ese discernimiento y cernir qué de lo que hay en mi interior es de Dios, qué lo que hay en mi interior es del maligno, y eso que hay en mi interior de Dios y del maligno, ¿con qué me estoy quedando? ¿Qué se está quedando en la parte de arriba de mi cernidor? ¿Y qué estoy botando? ¿Qué estoy desperdiciando? De manera que lo que quede en mi interior o en la parte de arriba de mi colador, de mi cernidor, sea precisamente todo aquello que Dios ha ido sembrando en mi corazón, todo lo que Dios ha ido cosechando en mi interior, todo lo que Dios me ha ido dando, empezando con el amor infinito y con su sacrificio en la cruz, porque ese sacrificio en la cruz lo que ha hecho es darme vida plena, vida abundante. Pues esa vida plena, esa vida abundante que me ha dado el Señor, que sea la que crezca en mi interior y me haga dar frutos de vida y frutos de bendición para la humanidad. Quiero despedirme con esta canción del grupo 4x7 que se llama En las manos de Dios, porque solo en las manos de Dios nosotros podemos alcanzar aquello que necesitamos, alcanzar aquello para lo que hemos sido creados. Solo en las manos de Dios nuestra semilla de mostaza puede crecer grandemente, y solo en las manos de Dios nuestro trigo, nuestro grano de trigo, nuestra buena semilla puede crecer abundantemente. Y solo en las manos de Dios podemos estar protegidos de todo mal y de todo peligro. Que esta sea la oración que acompañe nuestro día, nuestra vida y sí, toda nuestra vida, que la acompañe. Damos gracias a todo el equipo de Radio María Dominicana, todo el equipo de aquí, de Paulina, que nos permite realizar este espacio de profundización en la fe. Que Dios te bendiga y haga plena tu vida. Nada me apartará
las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. En las manos de Dios, allí quiero estar. En su corazón segura estaré. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. Junto a él caminaré. Será una aventura increíble. Y aunque a veces tenga que llorar, mis lágrimas secarán. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. Nada temo, nada temo. Dios me sostendrá y me guiará cuando confundida esté. Solo tengo que confiar en Él. Solo tengo que confiar en Él. Solo tengo que confiar en Él. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. Junto a él caminaré. Será una aventura increíble. Y aunque a veces tenga que llorar, mis lágrimas secarán. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. En las manos de Dios, en tus manos, en las manos de Dios, en tus manos, en las manos de Dios, oh, en tus manos, en las manos de Dios. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor,